Buenas noches, Pepe, buenas noches a la audiencia. Estamos hoy sumándonos porque tenemos visitas para profundizar un tema que venimos trabajando en el programa hace mucho tiempo, que tiene que ver con los contextos de encierro y un poco, en este caso, también la actividad desde el Ministerio de Derechos Humanos. Está Gabriela Stefani, que es directora del área jurídica del Ministerio, acompañándonos esta noche. Tamaño trabajo, Gabriela, en ese ministerio y en su área, digamos, porque más allá de los reclamos y más allá de los tratamientos, lo legal tiene mucho que ver. Exactamente. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que tamaño trabajo y además de la forma en cómo la gestión lo ha llevado adelante en estos 4 años fue realmente muy intenso. Hay mucha necesidad, hay mucha cuestión, digamos, por atender, porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de muchas cuestiones, no solamente la cuestión de la privación ilegítima de libertad o del contexto de encierro, sino que también habla de cualquier situación de vulnerabilidad social. Entonces es bastante amplio y la ministra Marchesini lo entendió así y empezamos a atender todo tipo de situaciones que requieran, digamos, mayor protección de Esta gestión ha tenido también como una impronta interesante en relación a entender o intervenir, si se quiere, en algunos procesos de criminalización y ayudó a visibilizar esos contextos de encierro, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como desde el área jurídica ahí, no? Sí, bueno, hubieron varios casos desde que arrancamos nosotros, el caso de Victoria Aguirre, el caso de Miriam Bogado últimamente, ahora estamos analizando la causa de Celeste Riveros también, que bueno, que tiene que ver con eso, con la criminalización como primera medida, ¿no? Y no como última ratio. Entonces por ahí eso es lo que plantea, ver un poquito de que cuando se tratan estos casos analice todo el contexto de vulnerabilidad y la situación de violencia de género que vive esa persona. ¿Sí? Entonces por ahí, y bueno, en eso fuimos viendo, digamos, muchas cuestiones, mucha falta de perspectiva de género, que bueno, por ahí el hecho de estar, de mirar, de observar y de hacer quizás algún planteo, hace que se cambie un poco la mirada, ¿no? O por lo menos se le dé el respeto que requiere la cuestión de... Y con mayor trabajo de campo, tengo entendido, ¿no? Sí, trabajamos mucho en muchas cuestiones, desde la asistencia hasta los desalojos, hasta cuestiones de privación de libertad, de todo un poco, o sea, muchísimo trabajamos. No solamente me refiero yo a la mirada desde una oficina en la ciudad de Posadas, sino llegando hasta el lugar que corresponde, porque se le veía a la ministra en todos los lugares de la provincia. Sí, bueno, ella tiene como esa impronta de decir donde hay una necesidad es ahora, y es ya, y tenemos que atender en el momento. Entonces, pasaba algo un sábado, un domingo, un lunes, cualquier día, cualquier hora, nosotros teníamos que estar. Íbamos, atendíamos y veíamos de qué manera podíamos. Y también la asistencia, en los casos de asistencia, era asistencia integral. No solamente decir, bueno, ver toda la necesidad completa, analizar cuál es el contexto familiar, si se quiere, porque ya cuando el Estado llega al lugar de la intimidad de una familia, bueno, ya hay que ver cuáles son las falencias que tienen y podemos hablar desde una pensión hasta resolver un DNI, no sé, la inscripción de un chico en una escuela, todas las cuestiones que bueno, desde lo más pequeño, desde una familia hasta problemas grandes como los desalojos, por ejemplo. Y ahí además es interesante también con quién se encuentra la gente que va a pedir ese tipo de asistencia, ¿no? Porque ya de por sí cuesta llegar al Estado, poder gestionar esa ayuda y bueno, encontrar del otro lado tal vez esa empatía que no siempre está, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, tenemos un equipo muy especial en ese sentido. Mis compañeras son como muy... tienen mucha empatía con las personas, así que en eso también generamos confianza, porque muchas veces no hay confianza de entrada, por supuesto. Y bueno, pero también los antecedentes, y eso no lo pongo a usted en aprieto, sino que yo lo digo, los antecedentes no nos hablan mucho de que puedan generar empatía. Cuando ocurrió lo de María Obando, por ejemplo, en esa situación observábamos que desde donde tendrían que venir el respeto, la preocupación, el acompañamiento, esa empatía que hace referencia,
era todo lo contrario. Sí. Entonces, con ese antecedente, acá se usa mucho el que se quema con leche de la vaca y llora, ¿no? Ocurrió una situación distinta, ¿no? Entonces, ese antecedente, insisto, ponía en riesgo también la tarea, pero a medida que fueron pasando los meses, todos nos fuimos dando cuenta de que era un trabajo distinto. Sí. Exactamente, y bueno, tiene que ver mucho con la mirada política, ¿no? de quién está en el rol, ejerciendo el rol, y en ese sentido nuestra ministra, yo digo, no se puede, no hay un problema que a ella le pase por alto. Entonces es como que todo lo mimetiza y bueno, y tenemos que ver qué... Porque a veces da la impresión de que la determinación que toma un ministro es como que la determinación del Estado. Y en realidad es la impronta que seguramente cada ministro le da a su área, ¿no? Porque... Es que Misiones tiene la particularidad que no pasa en las demás provincias. Nosotros tenemos un Ministerio de Derechos Humanos, somos una única provincia. Hay provincias que tienen ministerio, pero que está con un Ministerio de Justicia, con un Ministerio de Seguridad inclusive. O es una subsecretaría. Y que por ahí esa cuestión contradictoria dentro de un mismo ministerio ya hace que lo condicione la forma de actuar. Entonces nosotros por ahí, en eso tenemos la libertad de por ahí abrir un poquito más el panorama y empezar a trabajar un poquito más fuerte. Nos da como esa impronta distinta, esta posibilidad de tener un ministerio. Pero también es cierto que sabemos que el Estado muchas veces vulnera ciertos derechos y que por eso el compromiso del Ministerio de Derechos Humanos es mucho mayor. ¿Y cómo es esa? Porque puede sonar hasta contradictorio, ¿no? Sí. Porque en algunas intervenciones tenés del otro lado también áreas del Estado. En algunos casos tal vez está un poco más clara la división con el Ejecutivo y el Poder Judicial, pero no siempre. ¿Cómo es ese vínculo? Y bueno, no es un vínculo de lo más feliz que digamos, porque realmente tenemos que entrar y plantear las cosas como son. Entonces, si queremos que efectivamente se resuelvan las cuestiones, tenemos que plantearlas como son, y eso genera por ahí cierta incomodidad en algunos. Pero hubo muy buena predisposición, por lo menos lo que quisimos plantear y lo que quisimos llevar adelante lo pudimos hacer, así que eso también ayudó mucho. Y volviendo al tema de los contextos de encierro y en el caso de las mujeres, ustedes llegan también a un momento en que comienza a interactuar el Comité contra la Tortura, digamos, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Un contexto también un poco, si se quiere, ya más amigable para entrar cárceles adentro. ¿Cómo ha sido ese trabajo y con qué se encontraron ustedes? Y el comité, que es un comité nuevito hace 2 años, y entonces ahí me parece que el compromiso de la provincia con los derechos humanos es mayor, ¿no? Porque al tener 2 organismos tan importantes de derechos humanos en la provincia, es como que también mayor el compromiso con las cuestiones de derechos humanos. Y nada, encontramos buena predisposición en la comisión de entrada, de inicio de gestión, y hoy se mantiene. Inclusive también cerramos en un convenio hace poco, hace un mes aproximadamente, se firmó un convenio con la comisión para poder trabajar en forma conjunta, y bueno, y hacemos este trabajo integral. Nosotros en nuestra parte desde el Ministerio, que tenemos quizás un campo más amplio, y ellos hacen netamente lo que tenga que ver con lo estructural de la cuestión. El monitoreo, digamos. El monitoreo intracarcelario. Gabriela, ¿y usted se incorpora en la gestión de Marchesini? Sí. Ingreso con ella, a trabajar con ella, porque nosotros trabajamos desde el ámbito social previo a su gestión como ministra. Entonces trabajamos en una ONG de derechos humanos y me sumé al equipo de este ministerio y empecé a trabajar con ella toda esta gestión, así que me tocó acompañarla. Y un momento también muy difícil en lo social, ¿no? Porque en algún momento charlábamos con ella, hay muchas demandas de todo tipo, desde lo más cotidiano hasta lo más estructural, ¿no? Que cuando uno dice un desalojo, ahí estamos ante una situación también muy estructural. Exactamente, se agravó mucho la situación social por la cuestión de la crisis económica. Eso genera que las personas no tengan ingresos para salir a pagar un alquiler. Muchas veces se refugian en asentamientos, villas, aparece un dueño que quiere su terreno y ahí entra el conflicto. Porque cuando hablamos de desalojo, no hablo de un caso de una persona que se meta en un terreno, que eso no está bien, digamos, que se meta un día para el otro en una casa,
sino la situación social. Cuando hablamos de un grupo grande de personas que están en un terreno que es de un privado o fiscal, ahí hay un compromiso mayor por parte del Estado y los tres poderes del Estado. Y esa es la mirada que tuvo la ministra, que genera como un poco también de cierta resistencia por el tema del derecho a la propiedad y nosotros desde el Ministerio nunca ponemos en cuestionamiento la cuestión del derecho a la propiedad porque se respeta eso, pero nada más se pide una mirada social de la cuestión, ¿sí? Que es lo que establecen las convenciones y los tratados de derechos humanos, en definitiva. Cuando observamos una gestión comprometida, una gestión que nosotros que tratamos mucho los temas sociales y que vimos en la gestión de Marchesini la respuesta que en muchas oportunidades o anteriormente no se daba, uno comienza a esta altura de la circunstancia previendo o entendiendo de que posiblemente no continúe Marchesini como ministra de Derechos Humanos. Uno piensa en la política de Estado. ¿Se puede dar esa política? Empezamos a preocuparnos un poco. Ya nos empezamos a preocupar. ¿Se puede dar la política de Estado para darle continuidad a las múltiples tareas que llevaron adelante ustedes? Yo creo que sí, hay un equipo enorme en el Ministerio que la ministra se ocupó de prepararnos, digamos, para trabajar de la manera que trabajamos. Y sí, creo que sí, que la política de Estado puede continuar. Nosotros, de hecho, la ministra siempre dice, todo lo que se hace tiene que estar bien registrado, tiene que estar bien explicado, inclusive armar instructivos si hace falta alguna documentado. Cuestión. Claro, o sea, en eso creo que el antecedente puede servir, pase lo que pase con la nueva conformación del gabinete, porque el gobernador electo todavía no definió todo el gabinete, pero pase lo que pase, nosotros estamos preparados para dejar... Hay como protocolos de intervención, dirían, ahora que está tan de modo... Protocolo interno no, porque en realidad el protocolo, la discusión del protocolo es el que tiene que aplicar el juez a la hora de ejecutar un desalojo. Pensando en las intervenciones de ustedes en general, cuando hay situaciones, hoy pienso están los tariferos, por ejemplo, acampando en un contexto también complejo. El protocolo más importante es el estar aquí ahora, en el momento del problema. Ese sería, y después, bueno, ver cómo se gestiona y se articula desde adentro. Volvemos a tocar el tema que planteaba Alicia, ¿no? Cuando ustedes van a un determinado lugar y saben de qué área tienen que obtener respuesta, se comunican, tocan esas puertas donde quizás otros no llegan, y entonces ahí se contrapone también desde el mismo Estado distintas opiniones, ¿no? Y se ha dado seguramente. Sí, eso es lo que digo. El rol del Ministerio de Derechos Humanos, si cumple la función que tiene que cumplir, no, porque, o sea, desde el vamos sabemos que si el Estado viola los derechos humanos, sabemos que hay que tratar de corregir esas cuestiones. Entonces sabemos que no es un rol fácil, ¿sí? Entonces por eso siempre está como esa tensión, pero también hay buena predisposición a la hora de resolver, y por eso podemos destrabar, y me parece que es importante que lo sepa no solamente la cabeza de la gestión, sino también todos los que trabajamos en ese ministerio para levantar el teléfono y solucionar el problema. Esto que vos decís es interesante porque cuando decimos quién viola los derechos humanos es el Estado, y ese reconocimiento ya te pone en otro lugar, sí. Porque en otras gestiones había como una sistemática negación de eso, ¿no? Pero acá estamos reconociendo. Pero estamos hablando, no estoy hablando del Estado Misiones o del Estado, la provincia que fuera, sino el Estado argentino, porque el Estado argentino decide someterse voluntariamente a los tratados y las convenciones de derechos humanos. No lo hizo Estados Unidos, no lo hizo otros estados, ¿sí? O la Unión Europea también lo hace con su sistema. Cada estado toma su decisión. Entonces, bueno, y eso tiene que replicarse y hacerse efectivo en cada provincia. La provincia de Misiones realmente lo puso en marcha. Y bueno, tiene que funcionar. La idea de lo que encontraron, o cómo encontraron, por ejemplo, la cuestión carcelaria, que trabajaron en estos 2 últimos años, como decía, con esta comisión, ¿no? La comisión de prevención de la tortura. ¿Creen que, y en qué porcentaje creen que han avanzado y se han solucionado las cosas? Si es que se puede hablar de un porcentaje o por lo menos de una conformidad. Puntualmente, lo más importante, me parece que bajó mucho, es el tema de las detenciones ilegales o las detenciones sin motivos. Eso
ya me parece que en estos 2 años del trabajo de la Comisión Provincial de Prevención de Tortura disminuyó muchísimo. Nosotros antes era, no sé, 2 o 3 veces por semana era algún caso, y ahora son escasos los casos en que se da eso, porque la propia Fuerza de Seguridad ya actúa de otra manera, o quizás se cuida un poco más por la forma en que trabaja la comisión, ¿sí? Pero eso respecto a eso. Después, dentro del contexto de encierro, sé que también estuvieron trabajando la Comisión Provincial también mucho con mejorar las condiciones, mejorar el servicio de comida, pero es un trabajo que hay mucho trabajo por hacer. O sea, están trabajando, tienen 2 años de creación en la provincia, por ende hay mucho por hacer todavía. Pero sí sé que fueron corrigiendo. ¿Y a ustedes les pasa que la demanda de las personas que están privadas de su libertad tiene que ver tal vez con las causas, no tanto con el contexto, la situación dentro de las cárceles, sino su causa judicial, ¿no? Que por ahí hay demandas de eso, hay preguntas, sí, hay necesidades en ese sentido? Sí, hay cuestiones en las cuales, no sé si se le explica bien cómo es que funciona el sistema con los defensores, pero sí, por ahí nos llaman para pedir información sobre causas judiciales. Nosotros desde nuestra ley tenemos la posibilidad de pedir información al juzgado, entonces hacemos el pedido, o directamente personalmente, o porque vía telefónica no te brindan información porque no se puede, digamos, porque son cuestiones penales. Entonces nos acercamos y hablamos y bueno, hacemos llegar la información o hacemos conectarla, pero sí suele suceder, sí. Ahí, eso que también parece menor, pero para las personas que están privadas de su libertad a veces pasan años, meses, no tienen contacto con los defensores, sí, no saben lo que está pasando, así que... Utilizó una palabra desesperante. Sí, porque conozco, cuando hablamos con las personas, notamos eso y tenemos que hacer algo. Y bueno, aunque sea ponerlos en contacto, llevar la inquietud, traer información, lo que haga falta. Hay mucho por hacer todavía. Sí, muchísimo. Y hay una, ¿qué sería? Como una instancia ahora para el Comité contra la Tortura, en el que probablemente tu experiencia pueda servir. Estás postulándote. Sí. Contanos un poco de... Ahora se generó una vacante, digamos, para conformar el Comité Nacional, el Comité Nacional de Prevención de Tortura. Hay vacantes que son por parte de político del Congreso y otras que son por parte de ONG. Estas puntualmente son por parte de los comités. Proponen los comités de las provincias, elevan las propuestas y ahí se designa. Hay 2 vacantes y una corresponde a la zona NEA y correspondería a Misiones, sería el turno de Misiones. Por ende, bueno, la idea es, sí, me presento me postulo para poder que eleven mi propuesta al comité, al Consejo Federal, que en definitiva es quien resuelve. Y bueno, ahí todas las provincias van a hacer su propuesta de candidatos y ahí vamos a ver qué se resuelve. Porque ¿iba una por provincia, digamos? Sí, debería ir un candidato por provincia. Sí. ¿Y esa tarea lo realizan independientemente en cada provincia o tienen que trasladarse a Buenos Aires para trabajar? Y yo creo que ambas cosas, porque en el caso si tengo la posibilidad de acceder a ese lugar, creo que va a ser fundamental trabajar fuerte por la provincia, porque en definitiva represento la provincia, entonces me parece que hay que ir con esa mirada, digamos, con esa... Además, Misiones tiene una particularidad también en los contextos de encierro por su situación de frontera, ¿no? Acá hay muchas mujeres que están privadas de su libertad, que son de Paraguay, algunas de otros lugares inclusive, que están acá. Hay mucho para trabajar esa cuestión también. Sí, muchísimo. Así que bueno, esperemos que se dé. Y que se pueda dar continuidad a esta tarea, por sobre todo exactamente, esa política de Estado que hacíamos referencia. Sí.